El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Patricio se encontraba sentado en el pequeño y desvencijado café frente a su academia de teatro. El vapor de su café subía lentamente, enredándose en sus pensamientos. Tenía solo 25 años, pero sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Su trabajo en una tienda de ropa no le apasionaba en lo más mínimo, y lo había hecho apenas para poder pagar sus clases de actuación. Pero hoy era diferente. Hoy era su último jueves. Había sido despedido por llegar tarde una vez más, y lo poco que tenía lo había destinado a esta última clase. Al ver el reloj, suspiró profundamente y se dirigió al estudio. Las luces del atardecer teñían las calles de un dorado suave, casi irreal. Entró al aula con pasos pesados, el eco de su destino resonando en su mente. Este lugar, este pequeño escenario, había sido su refugio durante los últimos años. Cada jueves se transformaba, se convertía en alguien nuevo, en un héroe, un villano, un soñador. Y aunque su vida fuera mediocre, aquí era capaz de vivir las fantasías más grandes. Cuando el maestro anunció que era su turno para actuar, algo dentro de Patricio se encendió. Sabía que esta podría ser la última vez que pisaba el escenario. Su personaje de esa semana era un astronauta que, perdido en el espacio entre planetas ficticios, debía encontrar una forma de regresar a casa. No había decorados, no había trajes, solo el poder de su imaginación lo transportaría. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, ya no estaba en el teatro. O al menos, así lo sentía. Frente a él no había paredes ni cortinas, sino un vasto vacío estrellado. Patricio respiró hondo, sintiendo como el peso de la gravedad desaparecía, y al hacerlo, deseó con todas sus fuerzas que ese momento no acabara nunca. Que no tuviera que regresar a su vida cotidiana, a la rutina, al fracaso. Quería quedarse en ese mundo, ser ese personaje atrapado entre las estrellas, donde todo era posible. Y fue en ese instante cuando algo mágico sucedió. El escenario desapareció completamente, y Patricio ya no era solo un actor fingiendo ser un astronauta. Se encontraba realmente flotando en el espacio, con planetas multicolores girando a su alrededor y una nave estropeada a la deriva. Intentó hablar, pero el sonido no parecía funcionar igual que en la Tierra. El silencio era abrumador, pero de alguna manera no tenía miedo. ¿Dónde estoy?, pensó, pero en su corazón ya lo sabía. Su deseo más profundo se había cumplido, ahora estaba viviendo la historia que debía interpretar. El escenario había desaparecido, y lo que antes era solo actuación, ahora se había convertido en su nueva realidad. Frente a él, un planeta luminoso, del tamaño de un grano de arena, comenzó a crecer rápidamente, hasta volverse un gigante imponente. Los colores cambiaban entre verdes, azules y rojos, como si el planeta mismo estuviera vivo y en constante transformación. Patricio sabía que debía aterrizar allí, encontrar respuestas, y tal vez, solo tal vez, una forma de regresar. Sin embargo, también sabía que este viaje no sería sencillo. Había algo en el aire o la falta de él que le indicaba que resolver esta historia requeriría más de lo que jamás había imaginado. Patricio se dejó llevar por la gravedad cero de la nave estropeada, flotando a través de la cabina que, en apariencia, había sido su hogar por un tiempo indefinido. Los paneles de control estaban en caos, con luces parpadeantes y pantallas rotas que proyectaban datos incomprensibles.
La realidad de su situación comenzó a asentarse. No era un simple actor en un escenario, estaba atrapado en un vasto e implacable vacío cósmico, y el planeta en el horizonte parecía ser su única esperanza. Tomó una profunda respiración, sintiendo la frialdad del espacio como una segunda piel. Decidió que su primer paso debía ser reparar la nave para poder acercarse al planeta. Con los materiales improvisados que encontró en el compartimento de suministros, se dispuso a arreglar los sistemas de la nave. Cada movimiento era lento y deliberado, pues incluso los gestos más simples se volvían complejos en la ingravidez. Mientras trabajaba, Patricio no pudo evitar pensar en su vida en la Tierra. Cada rincón de la nave le recordaba a los ensayos, los papeles que no había conseguido y la constante sensación de estar en el borde de algo grande, pero nunca alcanzarlo. Aquí, en el vacío del espacio, esos recuerdos parecían lejanos, casi como si nunca hubieran existido. Finalmente, la nave emitió un zumbido bajo y el panel de control volvió a encenderse parcialmente. Patricio ajustó la configuración del panel y logró estabilizar la nave lo suficiente para un aterrizaje controlado. Con una mezcla de nervios y emoción, se preparó para acercarse al planeta. Mientras la nave se dirigía hacia la superficie del planeta, Patricio observó el paisaje a través de la escotilla. El planeta era deslumbrante, con bosques fluorescentes y montañas que parecían hechas de cristal. Pero algo no estaba bien. A medida que se acercaba, notó que el planeta estaba envuelto en una niebla iridiscente, que parecía pulsar con una energía propia. El aterrizaje fue más brusco de lo que esperaba. La nave se sacudió y Patricio cayó contra una de las paredes interiores, pero logró levantarse rápidamente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la niebla había entrado en la nave durante el aterrizaje, envolviéndolo en una atmósfera etérea. A través de la niebla, una figura apareció frente a él, flotando en el aire como si fuera parte de la niebla misma. Era un ser extraño, con una forma humanoide pero con una piel que cambiaba de color y ojos que brillaban como estrellas. Patricio sintió una mezcla de asombro y temor. «Bienvenido a Epsilon 9», dijo la figura con una voz que parecía resonar tanto en su mente como en sus oídos. «Soy el guardián de los secretos de este planeta. No todos los que llegan aquí tienen la oportunidad de conocernos». Patricio, aún atónito, trató de encontrar las palabras. «¿Qué debo hacer para regresar a casa? ¿Cómo salgo de aquí?». El guardián flotó hacia él, moviéndose con una gracia etérea. «Para regresar, debes completar la misión que te ha sido encomendada. Este planeta es un lugar de pruebas y enseñanzas. Debes buscar el corazón de Epsilon, una fuente de poder oculta que te ayudará a resolver el enigma de tu existencia aquí». Patricio frunció el ceño. «¿Dónde lo encuentro? ¿Y qué es este corazón de Epsilon?». El guardián sonrió, un gesto que parecía iluminar la niebla a su alrededor. «El corazón de Epsilon no es solo un objeto, sino una representación de tu propio deseo. Deberás enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrarlo. La niebla que te rodea es solo el principio de lo que deberás superar». Con esas palabras, la figura se desvaneció, dejándolo solo en la nave rodeado por la niebla iridiscente. Patricio sabía que no había vuelta atrás. Tenía una misión que cumplir y desafíos que enfrentar, pero por primera vez, sentía que estaba en el lugar donde debía estar. Decidió prepararse para salir de la nave y explorar el planeta, con la esperanza de que, en el proceso, descubriría no solo cómo regresar a casa, sino también quién era realmente. Mientras Patricio avanzaba hacia la salida de la nave, el paisaje del planeta Epsilon 9 se desplegaba ante él en una explosión de colores y formas desconocidas. La niebla iridiscente se disipaba lentamente, revelando un terreno cubierto de vegetación luminosa y estructuras de cristal flotante. Aunque Patricio estaba asombrado por la belleza del lugar, su mente seguía ocupada con los detalles del personaje que debía interpretar. El astronauta que él representaba no era simplemente un explorador espacial. En su historia,
este hombre, llamado Elric, había sido un científico brillante, un pionero en la exploración intergaláctica. Había dedicado su vida a la búsqueda de nuevos mundos y a la comprensión de los secretos del universo. Sin embargo, Elric tenía una profunda y dolorosa razón para embarcarse en esta misión. En el fondo, Elric era un hombre marcado por la pérdida. Su esposa y su hijo habían desaparecido en circunstancias misteriosas años atrás, y su búsqueda por respuestas lo había llevado a dejar todo atrás y convertirse en un explorador del espacio. La misión a Epsilon U9 había sido su última esperanza, una posibilidad de encontrar algo que pudiera darle paso, al menos, entender mejor lo que había sucedido con su familia. Elric había sido elegido para una misión de alto riesgo debido a su experiencia y habilidades. Pero el viaje a Epsilon U9 no solo era una misión científica, era una búsqueda personal de redención. La idea de encontrar el corazón de Epsilon y desbloquear sus secretos era, para él, más que una tarea científica. Era una forma de confrontar su propio dolor y encontrar algún tipo de cierre. Patricio, mientras caminaba por el extraño paisaje del planeta, comenzó a comprender la complejidad de su papel. Elric no solo estaba atrapado en un mundo alienígena, estaba enfrentando los fantasmas de su pasado y buscando una manera de reconciliarse con sus propios errores y pérdidas. Cada paso que daba en ese mundo irreal le hacía sentir más conectado con Elric, y la misión que debía cumplir se volvía más personal para él. El primer obstáculo apareció frente a él, un campo de cristales flotantes que se movían y cambiaban de forma al ritmo de una música etérea que parecía surgir del mismo planeta. Patricio se detuvo a observar los cristales, que reflejaban la luz de manera que creaban patrones hipnóticos en el aire. Recordó las historias de Elric, cómo había dedicado su vida a descifrar códigos y señales en el espacio, y comprendió que esto también era parte del desafío. No era solo una cuestión de encontrar el corazón de Epsilon, era una prueba de su capacidad para enfrentar lo desconocido, para superar sus miedos más profundos y para encontrar una verdad más grande que él mismo. Cada desafío, cada enigma que enfrentaba en este mundo, era una reflexión de la búsqueda interna de Elric. Patricio se dio cuenta de que no solo estaba interpretando a un personaje, sino que estaba viviendo una experiencia que resonaba profundamente con su propia vida. Elric era un hombre en busca de redención, y Patricio, de alguna manera, también estaba buscando su propio propósito en medio de la confusión y la lucha diaria. Con este nuevo entendimiento, Patricio avanzó con determinación hacia el campo de cristales, preparado para enfrentar el próximo desafío y decidido a descubrir el corazón de Epsilon. Su viaje no solo era el de un astronauta perdido, sino también una travesía personal de autodescubrimiento y confrontación con sus propios deseos y temores. Patricio avanzaba con cautela entre los cristales flotantes, que parecían danzar a su alrededor como si tuvieran vida propia. La música etérea que emitían resonaba en sus oídos, creando una atmósfera casi hipnótica. Cada cristal emitía un tono diferente, y al chocar entre sí, creaban una melodía en constante cambio que parecía guiar el camino a seguir. El campo de cristales se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, y Patricio se dio cuenta de que no había un camino claro. Los cristales cambiaban de forma y posición a medida que él se movía, creando un laberinto en constante evolución. Sabía que debía encontrar una forma de atravesar el laberinto para acercarse al corazón de Epsilon, y el tiempo parecía ser un factor crucial. Mientras intentaba orientarse, Patricio se encontró con un panel de cristal en el suelo, que mostraba una serie de símbolos brillantes. Se agachó para examinarlo más de cerca y notó que los símbolos parecían formar un patrón. Recordó las historias sobre Elric, el astronauta que había dedicado su vida a descifrar códigos y señales en el espacio. Ahora entendía que debía aplicar las habilidades de Elric en su propia búsqueda. Con cuidado, Patricio comenzó a observar los cristales que emitían los mismos símbolos que el panel. Cada cristal tenía un símbolo diferente, y parecía que debía seguir un orden específico para avanzar. La melodía cambió de forma sutil, como si los cristales estuvieran respondiendo a sus acciones.
Patricio decidió seguir el patrón de los símbolos en el panel, moviéndose de cristal en el orden correcto. A medida que lo hacía, notó que los cristales comenzaron a alinearse y a formar un camino visible entre ellos. El laberinto, aunque aún complicado, comenzó a hacerse más claro. Sin embargo, el desafío no era solo físico, también había una prueba mental en juego. Mientras avanzaba, Patricio comenzó a recordar sus propios miedos y dudas. Cada paso que daba parecía desafiar no solo su habilidad para resolver el laberinto, sino también su confianza en sí mismo. Las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años aparecían como ecos en su mente. Se preguntó si realmente era capaz de cumplir con el papel de Elric, de enfrentar sus propios desafíos y encontrar el corazón de Epsilon. El primer obstáculo mental llegó en forma de una visión. Los cristales comenzaron a brillar intensamente, proyectando una imagen de su vida pasada en la Tierra, el trabajo monótono en la tienda, la constante sensación de no estar a la altura, los sueños de actuar que parecían siempre fuera de su alcance. La visión era una manifestación de sus miedos más profundos y dudas. Patricio se detuvo y cerró los ojos, tratando de centrar sus pensamientos. Recordó las palabras del guardián. Enfrentarse a sus miedos era parte del proceso para encontrar el corazón de Epsilon. La visión no era un obstáculo para superarse, sino una oportunidad para confrontar sus propios temores. Con renovada determinación, Patricio avanzó con mayor firmeza, enfrentando los desafíos del laberinto con una nueva perspectiva. Cada cristal que tocaba parecía darle una nueva comprensión sobre sí mismo y sobre el papel de Elric. La combinación de habilidades físicas y mentales era clave para superar el laberinto y seguir adelante en su búsqueda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Patricio llegó al centro del laberinto, donde un cristal gigante brillaba intensamente. En su interior, parecía contener una chispa de luz pura, como si fuera la fuente de la energía del planeta. Patricio sintió una oleada de esperanza. Había logrado superar el primer gran desafío, y aunque el corazón de Epsilon aún estaba fuera de su alcance, estaba más cerca que nunca. Con el corazón acelerado y el espíritu renovado, Patricio se preparó para el siguiente paso en su aventura, sabiendo que cada desafío que enfrentara sería una parte crucial de su viaje para encontrar el corazón de Epsilon, en última instancia, para comprender mejor su propio papel en este vasto y misterioso universo. Patricio observaba el cristal gigante en el centro del laberinto. Sus destellos de luz parecían iluminar no solo el camino a seguir, sino también una nueva comprensión de su misión. Sin embargo, el sentido del logro que sentía se vio interrumpido por un suave zumbido que comenzó a resonar en el aire. La melodía de los cristales se transformó en una sinfonía armónica, como si celebrara la llegada de un nuevo visitante. De repente, el zumbido se intensificó, y una figura emergió del vacío, flotando con elegancia entre los cristales. Era un ser de aspecto humanoide, pero con características que lo hacían destacar como algo más allá de lo terrenal. Tenía una piel azul pálido, con destellos plateados que reflejaban la luz de los cristales. Sus ojos, grandes y luminosos, mostraban una profundidad que parecía conocer los secretos del universo. La figura llevaba una túnica de tela etérea que se movía suavemente con la brisa del espacio. Patricio se quedó sin aliento al ver al ser. El guardián del planeta Epsilon U9 le había hablado de un corazón de Epsilon, pero este ser era una sorpresa inesperada. La figura se presentó con una voz que parecía resonar en la mente de Patricio más que en sus oídos. «Saludos, viajero», dijo el ser, su tono lleno de una calma y sabiduría que era casi palpable. «Soy Aris, el custodio del espacio interior de Epsilon U9. He estado observando tu progreso y he llegado para asistirte en tu misión». Patricio, aún asombrado, intentó reunir sus pensamientos. «¿Y qué papel juegas en esta misión? ¿Cómo puedes ayudarme?» Aris flotó hacia el cristal gigante, tocándolo con una mano. La luz del cristal pareció intensificarse en respuesta a su toque.
El corazón de Épsilon es más que un objeto. Es una manifestación de la verdad universal, una fuente de poder que conecta todas las cosas en el cosmos. Tu misión es encontrarlo, pero necesitas entender que el corazón también refleja tu propia esencia y deseos. Aris se volvió hacia Patricio. La razón por la que estás aquí, la conexión entre Elric y tú, no es coincidencia. Enfrentarse a los desafíos del laberinto es solo el principio. Debes aprender a equilibrar tus propias aspiraciones y miedos para descubrir la verdadera naturaleza del corazón de Épsilon. Patricio frunció el ceño. ¿Pero cómo puedo equilibrar mis propios deseos y miedos? Siento que estoy en el borde de entender algo, pero no sé qué. Aris sonrió, una expresión de comprensión y paciencia. Cada desafío que enfrentas en este planeta es una oportunidad para explorar tu propio ser. A veces, el mayor obstáculo es el propio yo. Debes aprender a confiar en tu intuición y en el propósito que te ha traído hasta aquí. Con un gesto de su mano, Aris creó una proyección en el aire, mostrando imágenes de Elric en sus momentos de gloria y de tristeza. Elric, como tú, tenía sus propias luchas internas. La clave para encontrar el corazón no está solo en resolver los acertijos externos, sino en entender y aceptar las partes de ti mismo que aún no comprendes. Patricio sintió un peso sobre sus hombros. Las palabras de Aris resonaron en su corazón, y comprendió que su viaje no solo era una búsqueda externa, sino también una introspección profunda. Aris le estaba ofreciendo no solo guía, sino también una oportunidad para enfrentar sus propias limitaciones y encontrar un equilibrio interno. Te acompañaré en tu viaje hacia el corazón de Épsilon, dijo Aris, extendiendo una mano hacia Patricio. Juntos, encontraremos la verdad que buscas y desentrañaremos los secretos que el universo tiene para ofrecer. Con una mezcla de alivio y determinación, Patricio aceptó la oferta de Aris. Sabía que la presencia de Aris era crucial para superar los próximos desafíos, y confiaba en que, con su ayuda, podría enfrentar no solo los enigmas del planeta, sino también sus propias inquietudes. Juntos, Patricio y Aris se prepararon para la siguiente etapa de su aventura, sabiendo que el camino hacia el corazón de Épsilon sería tanto un viaje físico como emocional, lleno de descubrimientos sorprendentes y desafíos profundos. Con Aris a su lado, Patricio sintió un renovado sentido de propósito. La presencia del custodio del espacio interior le daba confianza y un rayo de esperanza en medio de la vasta y misteriosa Épsilon 9. Juntos, avanzaron hacia un nuevo desafío que se les presentó en forma de un antiguo sendero de cristal, resplandeciente con una luz dorada. El sendero se extendía hacia el horizonte, y Patricio notó que estaba rodeado por una serie de arcos flotantes de cristal, que emitían una suave vibración. La atmósfera estaba cargada de una energía que parecía influir en el tiempo mismo. Aris explicó que este sendero, conocido como el Sendero del Tiempo, era un camino que desafiaba la percepción temporal y que podía revelar visiones del pasado y del futuro. Aquí, el tiempo no es lineal, explicó Aris mientras caminaban. El Sendero del Tiempo puede mostrarte eventos de tu pasado y visiones de lo que podría ser tu futuro. Debes estar preparado para enfrentar estas revelaciones con una mente abierta. Patricio asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. A medida que avanzaban, el sendero comenzó a cambiar. Los arcos flotantes se movían y reorganizaban, creando una serie de túneles y corredores que parecían girar y distorsionarse. Cada vez que pasaban por un arco, una nueva escena se desplegaba ante ellos. La primera visión que Patricio experimentó fue un recuerdo de su vida pasada en la Tierra. Vio su antigua tienda, el trabajo monótono y la rutina diaria que tanto había odiado. Se vio a sí mismo hablando con sus compañeros de trabajo y sintiendo la misma frustración que había conocido durante años. Las imágenes eran vívidas, casi como si estuviera reviviendo esos momentos. Este es tu pasado, dijo Aris. Estos recuerdos forman parte de ti y de tus decisiones. Enfréntalos para comprender por qué estás aquí.
Patricio se concentró en el recuerdo, tratando de entender cómo esos momentos lo habían llevado a esta misión en Epsilon y 9. Luego, el sendero cambió de nuevo y apareció una visión de su futuro. Vio un escenario donde él estaba actuando en un escenario grandioso, aclamado por multitudes, sintiendo una profunda satisfacción. El éxito y la alegría estaban a su alcance, pero también había una sombra de soledad que se extendía a su alrededor. Esto es lo que podrías llegar a ser si sigues adelante, explicó Aris. Pero el futuro es una posibilidad, no una certeza. Debes tomar decisiones que te lleven a ese futuro que deseas. Patricio sintió una mezcla de esperanza y preocupación. El éxito en el escenario era un sueño que había tenido durante mucho tiempo, pero la sombra de soledad era una advertencia de que quizás aún le faltaba algo en su vida personal. Se dio cuenta de que su viaje no solo era una búsqueda de éxito profesional, sino también una exploración de sus deseos más profundos y sus temores. Aris lo guió a través de más visiones, mostrando momentos cruciales de su vida y posibles futuros. Cada visión era una lección, una oportunidad para reflexionar sobre su pasado y planificar su futuro. El sendero del tiempo era tanto una prueba de su determinación como una oportunidad para crecer y aprender. Finalmente, llegaron al final del sendero, donde se encontraron con una puerta de cristal brillante. Aris se volvió hacia Patricio. Este es el umbral hacia la siguiente etapa de tu viaje. Las revelaciones del sendero del tiempo te han preparado para lo que viene. Debes usar lo que has aprendido para avanzar con sabiduría y coraje. Patricio se sintió más seguro de sí mismo, habiendo enfrentado las visiones de su pasado y futuro. Sabía que el próximo desafío requeriría no solo habilidades físicas, sino también una comprensión profunda de sí mismo. Con una última mirada al sendero del tiempo, Patricio y Aris atravesaron la puerta de cristal, preparados para enfrentar el siguiente capítulo de su aventura en Epsilon y 9. La misión de encontrar el corazón de Epsilon continuaba, y con cada paso, Patricio se acercaba más a entender su verdadero propósito en este viaje épico. Patricio y Aris emergieron a través de la puerta de cristal en un entorno completamente diferente. Se encontraron en la entrada de una vasta caverna, cuyo interior se extendía a lo largo de kilómetros de oscuridad y misterio. Las paredes estaban revestidas de una extraña sustancia luminosa que emitía un brillo suave, proporcionando una luz tenue que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. La caverna estaba llena de ecos, pero no eran ecos comunes. Estos ecos parecían tener vida propia, creando murmullos y susurros que se mezclaban con el sonido del agua que goteaba desde el techo rocoso. Aris explicó que esta era la caverna de los ecos, un lugar en el que las voces del pasado, el presente y el futuro se entrelazaban, creando una red compleja de sonidos que ofrecían pistas y advertencias. En esta caverna, dijo Aris, cada eco tiene una historia y una lección. Debes escuchar atentamente y discernir qué ecos son relevantes para tu misión y cuáles son distracciones. Patricio asintió y comenzó a adentrarse en la caverna, prestando atención a los ecos que resonaban a su alrededor. Los ecos eran confusos al principio, parecían superponerse unos a otros, creando una cacofonía que dificultaba distinguir un mensaje claro. Sin embargo, Patricio concentró su mente, tratando de sintonizar con los ecos que parecían tener una resonancia especial. Entre los ecos, pudo distinguir una voz que hablaba con una claridad inesperada. Era una voz familiar, que reconoció como la de su mentor de actuación en la Tierra. El eco hablaba de las dificultades y los sacrificios necesarios para alcanzar el éxito, pero también de la importancia de la perseverancia y la autenticidad. Recuerda siempre por qué empezaste, decía el eco. El verdadero éxito no solo se mide por la fama o el reconocimiento, sino por el impacto que tienes en la vida de los demás. Patricio siguió avanzando, y pronto se encontró con otro eco, esta vez una voz suave y tranquilizadora que parecía venir del futuro. El eco hablaba de un lugar pacífico y de la satisfacción de haber logrado sus sueños, pero también advertía de las decisiones que debía tomar para llegar a ese futuro deseado.
Tu destino está en tus manos, decía el eco. Debes elegir con sabiduría y actuar con coraje. Cada decisión que tomes ahora te llevará más cerca de tu objetivo. Mientras Patricio escuchaba, los ecos comenzaron a formar un patrón, guiándolo hacia una sección más profunda de la caverna. Allí, descubrió un mural en la pared hecho de cristal de colores que representaba escenas de batallas épicas, celebraciones y momentos de reflexión. En el centro del mural, había una figura que parecía estar en medio de una tormenta, luchando por mantener el rumbo. Aris se acercó al mural y explicó: esta es una representación del viaje de cada héroe, incluido el tuyo. La tormenta simboliza los desafíos y las pruebas que enfrentarás. Debes recordar que cada obstáculo tiene una razón y que superar esos desafíos te hará más fuerte. Patricio estudió el mural y comprendió que su propio viaje estaba lleno de pruebas que debía enfrentar con valentía. La tormenta en el mural era un reflejo de las dificultades que había enfrentado y que aún tendría que enfrentar en su búsqueda del corazón de Epsilon. Pero también veía momentos de calma y de éxito, lo que le daba esperanza de que, a pesar de las pruebas, habría momentos de realización y paz. De repente, uno de los ecos se volvió más fuerte y comenzó a formar una imagen tridimensional frente a ellos. Era un mapa estelar, con constelaciones y caminos interconectados que parecían ofrecer una guía hacia el próximo destino. Aris lo observó con atención y explicó que el mapa representaba los caminos a seguir en su búsqueda del corazón de Epsilon. Este mapa te mostrará el camino a seguir, dijo Aris. Pero recuerda, no solo debes seguir el camino físico, sino también el emocional. Los ecos que has escuchado te han dado pistas importantes sobre tu viaje interno. Con el mapa estelar en mente y las lecciones aprendidas de la caverna de los ecos, Patricio y Aris se prepararon para abandonar la caverna. Sabían que el siguiente desafío los llevaría a un nuevo entorno, pero ahora estaban mejor equipados para enfrentar lo que viniera, tanto en el mundo externo como en su propio ser. Con una nueva dirección y una mayor comprensión de sí mismo, Patricio se adentró en el siguiente capítulo de su aventura, listo para enfrentar lo que el universo de Epsilon A9 le tenía reservado. Patricio y Aris emergieron de la caverna de los ecos y se encontraron en un paisaje completamente diferente, un espléndido jardín de los reflejos. Este lugar parecía ser un paraíso sereno, lleno de flores de colores vibrantes, arbustos perfectamente recortados y fuentes de agua cristalina que producían una melodía suave y relajante. El jardín estaba rodeado por altos muros de cristal que reflejaban la luz en patrones intrincados, creando un efecto de caleidoscopio que deslumbraba a los ojos. Sin embargo, Patricio pronto se dio cuenta de que el jardín tenía un aire de misterio. Aunque era hermoso, había algo inquietante en la forma en que todo parecía demasiado perfecto. «Este es el jardín de los reflejos», explicó Aris mientras observaban el entorno. «Aquí, cada elemento refleja algo más profundo. No solo la belleza del jardín es real, sino que también hay reflexiones de tus pensamientos y emociones más íntimos. Tu tarea es encontrar el camino a través del jardín, pero para hacerlo, debes enfrentar las reflexiones de ti mismo». Patricio miró a su alrededor y notó que las flores y los arbustos parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivos. Los reflejos en los muros de cristal mostraban imágenes de su vida y de sus emociones, a veces distorsionadas y otras veces muy claras. Decidió avanzar con cautela, sabiendo que debía prestar atención a lo que veía. Primero, se encontró con un reflejo de sí mismo en un estado de duda y desesperanza. Vio una imagen de sí mismo sentado solo en su antigua tienda, sintiendo una profunda frustración y desánimo. La escena lo hizo sentir incómodo, pero Aris lo animó a enfrentar estos sentimientos. «Estas reflexiones son partes de ti mismo que a menudo tratas de evitar», y dijo Aris. «Enfrentarlas es crucial para tu crecimiento. Debes aceptar estos aspectos de ti mismo para seguir adelante». Patricio respiró profundamente y observó la escena. Se dio cuenta de que esos momentos de duda habían sido una parte importante de su viaje, ayudándolo a llegar hasta aquí. Al aceptar estos sentimientos,
el reflejo comenzó a desvanecerse, permitiéndole avanzar por el jardín. A medida que continuaban su recorrido, Patricio se encontró con otros reflejos. En uno de ellos, vio una versión idealizada de sí mismo, actuando en un escenario deslumbrante ante una multitud de admiradores. Era la versión de sí mismo que había soñado y deseado. Sin embargo, junto a esta visión de éxito, había una sombra de soledad que se proyectaba en el reflejo, una advertencia de que alcanzar el éxito a veces puede venir acompañado de sacrificios personales. El éxito tiene su propio precio, dijo Aris. Debes equilibrar tus ambiciones con tus necesidades personales. El jardín te está mostrando las diversas facetas de tu vida y tus deseos. Patricio asintió, comprendiendo que el éxito no era el único objetivo de su viaje. También debía considerar cómo sus elecciones afectarían su vida personal y emocional. Finalmente, llegaron a un claro en el jardín, donde se encontraba una fuente de agua en el centro. La fuente era extraordinaria. El agua parecía fluir hacia arriba en lugar de hacia abajo, creando un espectáculo fascinante. Aris se acercó a la fuente y explicó: esta fuente simboliza la claridad y la verdad. Al mirar en el agua, verás una reflexión de tu verdadero yo, libre de las distorsiones y expectativas externas. Es el último paso para encontrar el camino hacia el corazón de Epsilon. Patricio se inclinó hacia la fuente y miró el reflejo en el agua. Vio una imagen de sí mismo en equilibrio, con una expresión de paz y determinación. El reflejo era una representación de la persona que aspiraba a ser, alguien que había aceptado sus fortalezas y debilidades, y que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío. Con una nueva perspectiva y una mayor comprensión de sí mismo, Patricio se levantó y se volvió hacia Aris. Estoy listo para continuar. He aprendido que enfrentar mis propios reflejos y aceptar todas las partes de mí mismo es crucial para avanzar en mi misión. Aris asintió con aprobación. Has hecho un gran progreso. El jardín de los reflejos te ha preparado para enfrentar el siguiente desafío. Sigue adelante con confianza y claridad. Con el corazón ligero y la mente despejada, Patricio y Aris dejaron el jardín de los reflejos y se dirigieron hacia el próximo destino en su búsqueda del corazón de Epsilon. La aventura continuaba, y cada paso los acercaba más a descubrir el verdadero propósito de su viaje en el vasto universo de Epsilon y 9. Patricio y Aris dejaron el jardín de los reflejos y se encontraron frente a una imponente estructura, la ciudad de los susurros. Esta ciudad estaba construida en una serie de niveles ascendentes, con edificios que parecían estar hechos de cristal y piedra, reflejando una luz mística que iluminaba el cielo estrellado. El diseño de la ciudad era complejo, con calles y caminos que se entrelazaban en patrones intrincados. Al entrar en la ciudad, Patricio sintió una sensación de asombro y una ligera inquietud. Los edificios parecían cambiar de forma y color según el ángulo desde el que se los mirara. Los susurros que llenaban el aire eran apenas audibles, pero estaban cargados de un sentido de urgencia y misterio. Esta es la ciudad de los susurros, explicó Aris. Aquí, los susurros son fragmentos de sabiduría y advertencias que fluyen a través de la ciudad. Debes prestar atención a los susurros y descifrar su significado para encontrar tu camino. Patricio escuchó con atención mientras los susurros se entrelazaban en un lenguaje que no parecía tener coherencia al principio. Sin embargo, conforme avanzaba por las calles, comenzó a distinguir palabras y frases que parecían resonar con sus pensamientos y sentimientos actuales. Los susurros hablaban de decisiones importantes, de los miedos y las esperanzas que había experimentado a lo largo de su viaje. Busca las señales, dijo Aris. Los susurros te guiarán hacia lo que necesitas encontrar. Pero ten cuidado, pues no todos los susurros son lo que parecen. Algunos pueden ser distracciones o engaños. Patricio comenzó a seguir los susurros que parecían más claros y específicos. Los llevó a través de una serie de callejones y plazas, cada una con una atmósfera única. En una plaza central, encontró una fuente antigua que emanaba una niebla tenue,
y los susurros alrededor de la fuente eran especialmente fuertes. Al acercarse a la fuente, Patricio escuchó un susurro que decía: la verdad está oculta bajo la superficie. Solo aquellos que buscan con el corazón encontrarán lo que buscan. Siguiendo el consejo del susurro, Patricio miró debajo del agua de la fuente y descubrió un símbolo grabado en el fondo. El símbolo era un enigma, un conjunto de líneas y formas que parecían tener un significado profundo. Aris lo examinó y dijo: este símbolo es una clave para el siguiente paso en tu misión. Debes encontrar el lugar en la ciudad donde este símbolo se representa. Allí encontrarás una pista para avanzar. Patricio continuó su búsqueda, siguiendo los susurros que se volvían cada vez más claros y directos. Finalmente, los llevó a una torre antigua en el corazón de la ciudad. La torre estaba adornada con el mismo símbolo que había visto en la fuente. Al ingresar, Patricio y Aris encontraron una habitación llena de mapas estelares y antiguos textos escritos en un lenguaje desconocido. En el centro de la habitación, había un pedestal con un libro antiguo que estaba abierto en una página con una ilustración detallada del símbolo. Patricio se acercó al libro y comenzó a leer. El texto hablaba de una antigua profecía sobre la búsqueda del corazón de Epsilon y cómo los elegidos debían descifrar los misterios de la ciudad de los susurros para encontrar el camino hacia el siguiente destino. Esta es la clave que necesitamos, dijo Aris. El libro nos dice que el próximo paso es buscar la puerta del destino, un portal oculto en la ciudad que solo se revela a aquellos que han demostrado sabiduría y perseverancia. Patricio y Aris estudiaron los mapas y los textos, descifrando las pistas que los guiarían hacia la puerta del destino. Los susurros que habían escuchado en la ciudad eran ahora claros y coherentes, proporcionando las indicaciones necesarias para encontrar el portal. Con la información reunida, Patricio y Aris se prepararon para la última etapa de su búsqueda en la ciudad de los susurros. Sabían que encontrar la puerta del destino los llevaría un paso más cerca de descubrir el corazón de Epsilon y completar su misión. Con determinación renovada y la sabiduría adquirida de los susurros de la ciudad, se dirigieron hacia el próximo desafío, listos para enfrentar lo que el universo les tenía reservado en su épica búsqueda. Con la información obtenida del libro antiguo, Patricio y Aris se adentraron en las profundidades de la ciudad de los susurros en busca de la puerta del destino. La ciudad, con su arquitectura cambiante y susurros enigmáticos, parecía volverse más laberíntica a medida que se acercaban a la revelación final. Siguiendo las pistas del libro, se dirigieron hacia un distrito antiguo de la ciudad, donde los edificios eran menos llamativos, pero el aire estaba cargado de una energía misteriosa. Cada calle y rincón parecía tener un propósito oculto, y el tiempo parecía moverse de manera diferente en este lugar. Finalmente, llegaron a un pequeño patio escondido entre edificios antiguos. En el centro del patio había una columna de piedra cubierta de musgo y enredaderas. En la base de la columna había una serie de inscripciones y símbolos que coincidían con los del libro antiguo. Patricio y Aris examinaron los símbolos y se dieron cuenta de que formaban un patrón específico que debía ser activado en un orden particular. Debemos descifrar el patrón y activarlo correctamente para que la puerta del destino se revele, explicó Aris. Cada símbolo tiene un significado y un momento preciso para ser tocado. Patricio estudió el patrón y comenzó a activar los símbolos en el orden indicado. Al tocar el último símbolo, la columna de piedra comenzó a temblar y a emitir una luz dorada. La luz envolvió el patio y, de repente, una puerta brillante apareció en la pared de fondo, rodeada por una energía que parecía pulsar con vida propia. Ambos se acercaron a la puerta del destino, que tenía grabados extraños y complejos en su superficie. La puerta se abrió lentamente al tocarlos, revelando un pasaje oscuro y angosto que parecía desvanecerse en la distancia. La energía que emanaba del pasaje era intensa, y Patricio pudo sentir un profundo sentido de anticipación y nerviosismo. Este es el umbral entre lo conocido y lo desconocido, dijo Aris. Lo que está al otro lado de esta puerta es el último desafío antes de alcanzar el corazón de Epsilon.
Patricio respiró hondo y cruzó el umbral con Aris. El pasaje los condujo a una vasta sala subterránea, iluminada por una luz azulada que emanaba de cristales flotantes en el aire. En el centro de la sala había un pedestal con una esfera luminosa flotando sobre él. La esfera brillaba con una luz que cambiaba de color, reflejando los tonos de las estrellas en el cielo nocturno. La esfera era el corazón de Epsilon, el objeto que Patricio había estado buscando durante todo su viaje. A su alrededor, había un intrincado sistema de mecanismos y trampas que protegían el artefacto. Las paredes de la sala estaban llenas de símbolos y runas que representaban antiguos desafíos y pruebas. Para obtener el corazón de Epsilon, explicó Aris, debes superar las pruebas de la sala. Cada prueba está diseñada para probar tu valor, sabiduría y determinación. Solo aquellos que demuestren verdadera pureza de corazón y fortaleza podrán reclamar el corazón. Patricio observó los mecanismos y las trampas con atención. La primera prueba era un laberinto de espejos que reflejaban ilusiones y distorsionaban la realidad. Patricio tuvo que navegar por el laberinto, utilizando su intuición y la sabiduría adquirida a lo largo de su viaje para encontrar el camino correcto. La segunda prueba era una serie de acertijos escritos en las paredes, que requerían respuestas basadas en las lecciones aprendidas durante su búsqueda. Patricio resolvió los acertijos con precisión, demostrando que había integrado las enseñanzas de sus experiencias. La tercera y última prueba era una confrontación con una sombra de sí mismo, una manifestación de sus miedos y dudas más profundos. La sombra desafiaba a Patricio, planteándole preguntas difíciles sobre sus motivaciones y decisiones. Patricio se enfrentó a la sombra con valentía, respondiendo con honestidad y determinación. Al superar las pruebas, el pedestal se iluminó con una luz dorada y el corazón de Epsilon descendió suavemente hacia Patricio. El artefacto estaba rodeado por una energía que parecía resonar con la esencia misma del universo. Patricio tomó el corazón con cuidado, sintiendo una profunda conexión con el poder y la sabiduría que representaba. «Lo has logrado», dijo Aris con una sonrisa de satisfacción. «Has demostrado tu valía y has obtenido el corazón de Epsilon. Ahora, debes utilizar su poder para restaurar el equilibrio en el universo y completar tu misión». Patricio miró el corazón de Epsilon con gratitud y determinación. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora tenía el poder y el conocimiento necesarios para enfrentar el desafío final. Con el corazón de Epsilon en sus manos, Patricio y Aris se prepararon para regresar al mundo real y poner fin a su épica búsqueda. El universo les esperaba, y el destino de Epsilon 9 estaba en sus manos. Con el corazón de Epsilon en sus manos, Patricio y Aris comenzaron su viaje de regreso al mundo real, sabiendo que el desafío final estaba por delante. El corazón de Epsilon, brillando con su luz dorada, les guiaba y les daba fuerzas, pero también les advertía de la magnitud de la misión que aún les quedaba por cumplir. Al cruzar la puerta del destino y salir de la sala subterránea, se encontraron de nuevo en la vastedad del espacio, pero el entorno había cambiado. La escena ahora era más turbulenta, con estrellas que parpadeaban con una intensidad creciente y nebulosas que se torcían en formas impredecibles. «Estamos cerca del último desafío», dijo Aris, señalando una figura enorme en la distancia, una gigantesca esfera de energía que giraba lentamente, rodeada de tormentas cósmicas y rayos de luz. «Esa es la fuente del equilibrio. Debes llevar el corazón de Epsilon allí y colocarlo en su centro para restaurar el equilibrio en el universo». Patricio asintió con determinación y se preparó para el viaje. Mientras se acercaban a la fuente del equilibrio, la turbulencia espacial se hacía más intensa, y el aire estaba cargado de una energía palpable. Los rayos de luz atravesaban el espacio como si fueran afiladas espadas, y las tormentas cósmicas creaban un espectáculo impresionante pero peligroso. De repente, una distorsión en el espacio apareció frente a ellos, manifestándose como una figura oscura y ominosa, el guardián de la fuente del equilibrio. Era una entidad de sombras y luz, con un aura de poder y misterio.
Para completar la prueba final, debes enfrentarte al guardián, explicó Aris. Él protegerá la fuente del equilibrio hasta que demuestres que eres digno de restaurar el equilibrio. El guardián se movió con una gracia sobrenatural, sus movimientos eran fluidos y calculados. Su presencia era imponente, y sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar la esencia de las estrellas mismas. ¿Quién osa perturbar el equilibrio del universo?, resonó la voz del guardián, llena de eco y profundidad. Patricio se adelantó con el corazón de Epsilon en mano. Soy Patricio, y he venido a restaurar el equilibrio que ha sido perturbado. He completado las pruebas y he demostrado mi valor. Te pido que me permitas cumplir con mi misión. El guardián estudió a Patricio con atención, evaluando su sinceridad y determinación. La restauración del equilibrio no es una tarea sencilla, dijo el guardián. Debes demostrar no solo tu valentía, sino también tu comprensión profunda de lo que significa el equilibrio. El guardián comenzó a manifestar desafíos físicos y mentales, cada uno diseñado para probar la integridad de Patricio. Primero, Patricio enfrentó un desafío físico, una serie de obstáculos flotantes que requerían precisión y agilidad para cruzar. Con el corazón de Epsilon en mano, Patricio logró superar los obstáculos con destreza. Luego, el guardián planteó un desafío mental, una serie de preguntas que exploraban las motivaciones más profundas y las lecciones aprendidas durante el viaje. Patricio respondió con honestidad y claridad, mostrando una comprensión genuina de los principios de equilibrio y armonía. Finalmente, el guardián planteó un desafío emocional, una visión de las consecuencias de su éxito o fracaso. Patricio vio un futuro en el que el universo estaba en caos debido a un desequilibrio, pero también vio una visión de restauración y paz y cumplía su misión. Enfrentar estas visiones le dio una nueva perspectiva sobre la importancia de su tarea. Has demostrado que entiendes la esencia del equilibrio, dijo el guardián, finalmente. El corazón de Epsilon es tuyo para utilizar. Colócalo en el centro de la fuente del equilibrio y restaura el orden en el universo. Patricio se acercó al centro de la fuente del equilibrio, donde había un receptáculo que parecía esperar el corazón de Epsilon. Colocó el artefacto en el receptáculo, y una ola de energía pura se propagó desde la fuente, envolviendo el espacio circundante en una luz brillante y armoniosa. La turbulencia comenzó a calmarse, y el caos en el espacio se transformó en una calma serena. Las estrellas brillaban con un nuevo resplandor, y las tormentas cósmicas se disiparon, dejando un espacio equilibrado y armonioso. Lo has logrado, dijo Aris, observando la restauración del equilibrio con satisfacción. El universo está en paz nuevamente gracias a tu valentía y determinación. Patricio sintió una profunda sensación de logro y gratitud. Había enfrentado desafíos enormes y había demostrado su valía. Sabía que su viaje estaba casi completo, y con el equilibrio restaurado, estaba listo para regresar al mundo real. Con el corazón de Epsilon y la misión cumplida, Patricio y Aris se prepararon para regresar a la realidad, llevando con ellos las lecciones y experiencias adquiridas a lo largo de su épico viaje. La aventura había sido larga y desafiante, pero el destino estaba a punto de revelar su última recompensa. Con la fuente del equilibrio restaurada y el universo vuelto a la calma, Patricio y Aris se prepararon para regresar al mundo real. La esfera luminosa del corazón de Epsilon había cumplido su propósito y ahora su energía fluía suavemente en el espacio. Sin embargo, el regreso no sería simple, y Patricio debía enfrentarse a su última prueba, reconciliar su vida actual con las experiencias transformadoras de su viaje. El viaje de regreso. La transición del vasto espacio a su mundo familiar fue un proceso gradual. Patricio y Aris se encontraron nuevamente en el umbral del escenario donde Patricio había comenzado su odisea. El escenario parecía más real y tangible que nunca, pero también estaba envuelto en una bruma mística que reflejaba los eventos recientes. Este es el punto de partida, dijo Aris. Tu regreso al mundo real está ligado a esta etapa. Debes recordar y aplicar las lecciones que has aprendido.
Patricio miró alrededor, sintiendo una mezcla de familiaridad y distancia. El escenario, una vez un lugar de escape y transformación, ahora parecía un espejo de su viaje interior. Cada rincón del escenario estaba impregnado de recuerdos y emociones, y Patricio entendió que su verdadero desafío era volver a su vida diaria con una nueva perspectiva. La revelación. De regreso en su pequeño apartamento, Patricio se encontró solo con sus pensamientos. La experiencia había sido tan intensa que parecía que el tiempo mismo se había estirado y comprimido. Al examinar el corazón de Epsilon, que ahora se había transformado en una gema común y ordinaria en apariencia, Patricio se dio cuenta de que su verdadero poder residía en las lecciones que había aprendido y en la fuerza interior que había descubierto. Aris se despidió con una última advertencia: la verdadera magia no reside en los artefactos, sino en ti mismo. Usa lo que has aprendido para construir una vida significativa. Patricio asintió con gratitud. La sabiduría que había adquirido durante su viaje no solo se aplicaba a sus habilidades actorales, sino a su vida en general. Se dio cuenta de que había estado buscando validación externa y que la verdadera satisfacción venía de dentro. El desafío de la vida cotidiana. De vuelta en su rutina diaria, Patricio se encontró en un estado de introspección. El corazón de Epsilon, ahora una simple gema, había dejado de brillar, pero el cambio en él era evidente. Comenzó a abordar su trabajo con una nueva energía y pasión. Cada actuación se convirtió en una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas durante su viaje, no solo en términos de técnica actoral, sino en términos de autenticidad y conexión emocional. La vida no era un escenario fantástico, pero Patricio aprendió a encontrar la magia en lo cotidiano. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas: el café de la mañana, las conversaciones con amigos y el tiempo en solitario. Se dio cuenta de que el verdadero equilibrio se encontraba en apreciar y vivir plenamente cada momento. La transformación interior. La experiencia de Patricio en el mundo ficticio le permitió ver su vida desde una nueva perspectiva. Comprendió que la felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de cómo elegía vivir su vida. La transformación que había experimentado se reflejaba en su manera de ser y de interactuar con los demás. Sus relaciones mejoraron, y comenzó a ver oportunidades en lugar de obstáculos. Patricio también comenzó a compartir su historia con otros, no como una fantasía inalcanzable, sino como una metáfora de la lucha y el crecimiento personal. Sus experiencias en el escenario y en la vida real se fusionaron, y su capacidad para empatizar y conectar con los demás se fortaleció. El encuentro con el viejo mentor. En un giro inesperado, Patricio se encontró con su antiguo mentor, el profesor que le había enseñado a actuar. Su mentor notó el cambio en Patricio y le preguntó sobre su nuevo enfoque y filosofía. «Ha sido un viaje increíble», dijo Patricio. «He aprendido que la verdadera magia está en vivir auténticamente y encontrar el equilibrio en nuestras vidas. No es necesario buscar aventuras extraordinarias para encontrar la plenitud». Su mentor escuchó atentamente y sonrió. «Me alegra escuchar eso. A veces, el viaje más importante es el que hacemos dentro de nosotros mismos». La reconexión con el arte. Patricio decidió usar su experiencia para enriquecer su trabajo como actor. Comenzó a interpretar roles que reflejaban la complejidad de la condición humana, abordando temas de equilibrio, identidad y autodescubrimiento. Su actuación se volvió más profunda y significativa, y sus interpretaciones resonaron con una autenticidad que antes le había eludido. El teatro, para Patricio, se convirtió en un medio para explorar y compartir las verdades universales que había aprendido. Cada actuación era una oportunidad para conectar con su audiencia a un nivel más profundo y para transmitir las lecciones de su viaje a otros. El legado de Patricio. Patricio, con su renovada perspectiva y habilidades, se convirtió en un mentor para otros jóvenes actores, guiándolos con la sabiduría que había adquirido. Les enseñó no solo sobre la técnica actoral, sino sobre la importancia de la autenticidad,
la autoaceptación y la búsqueda del equilibrio en la vida. La historia de su viaje se convirtió en una fuente de inspiración, no solo para sus estudiantes, sino para todos aquellos que buscaban comprender la conexión entre sus pasiones y su vida diaria. Patricio encontró una satisfacción duradera al saber que sus experiencias no solo habían transformado su vida, sino que también habían tenido un impacto positivo en los demás. Con el tiempo, Patricio se dio cuenta de que el verdadero corazón de Epsilon no era un artefacto mágico, sino la capacidad de encontrar y mantener el equilibrio interno, de vivir con autenticidad y de enfrentar los desafíos con valentía. Su viaje le había mostrado que la verdadera magia reside en vivir una vida plena y significativa, donde cada momento es una oportunidad para crecer y conectar con los demás. El final del viaje. Patricio miró hacia atrás en su viaje con una profunda sensación de paz y gratitud. Había recorrido un camino extraordinario, desde las primeras dudas y desafíos hasta la realización de su verdadera fuerza y propósito. El corazón de Epsilon, ahora un símbolo de su crecimiento personal, descansaba en su hogar, un recordatorio constante de las lecciones aprendidas. Con el equilibrio restaurado y la magia de su viaje integrado en su vida diaria, Patricio estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Su historia, una mezcla de aventura y autodescubrimiento, se había convertido en un testimonio del poder de la transformación interna y del verdadero significado de vivir con autenticidad y propósito. Después de un largo viaje de autodescubrimiento y transformación, Patricio estaba a punto de cerrar un capítulo significativo de su vida. Con el corazón de Epsilon ya en su hogar, y con la sabiduría y experiencia que había acumulado a lo largo de su aventura, Patricio se preparaba para celebrar no solo su éxito personal, sino también el equilibrio y la armonía que había restaurado en su vida y en el universo. Una vida transformada. El tiempo había pasado y Patricio había establecido una rutina que reflejaba la transformación que había experimentado. Su trabajo en el teatro había evolucionado, no solo era un actor más apasionado y auténtico, sino también un mentor que guiaba a otros jóvenes a encontrar su propio equilibrio y propósito. Sus actuaciones eran ahora una mezcla de profundidad emocional y técnica refinada, resonando con una verdad y una humanidad que tocaban a todos los que lo veían en el escenario. Su vida fuera del escenario también había cambiado. Patricio había aprendido a apreciar los momentos simples y las pequeñas alegrías de la vida diaria. La paz interior que había encontrado en el espacio se reflejaba en su manera de relacionarse con los demás y en cómo enfrentaba los desafíos cotidianos. Había aprendido a vivir en el presente y a valorar cada instante como una oportunidad para crecer y conectar con los demás. La celebración. Para conmemorar su viaje y la transformación que había experimentado, Patricio organizó una celebración especial. Invitó a amigos, colegas y a todos aquellos que habían sido parte de su vida y de su proceso de cambio. La celebración tuvo lugar en el teatro donde todo había comenzado, un lugar que ahora representaba no solo su carrera, sino también su viaje personal y espiritual. El teatro estaba decorado con luces suaves y colores cálidos, creando un ambiente acogedor y festivo. Los invitados se reunieron en el vestíbulo, conversando y compartiendo recuerdos mientras esperaban que la celebración comenzara. Patricio, vestido con un traje que combinaba elegancia y sencillez, se movía entre los invitados, compartiendo sonrisas y abrazos con aquellos que habían sido testigos de su viaje. El discurso de Patricio. Cuando llegó el momento de su discurso, Patricio se subió al escenario, sintiendo una oleada de emoción y gratitud. Miró a la audiencia, observando las caras conocidas y las nuevas amistades que había hecho a lo largo del camino. Queridos amigos y seres queridos, comenzó Patricio, su voz llena de sinceridad. Hoy estamos aquí para celebrar no solo un logro personal, sino el poder del viaje y la transformación. He aprendido que el verdadero equilibrio y la verdadera magia no se encuentran en los artefactos o en los mundos ficticios, sino en nuestras propias vidas y en cómo elegimos vivirlas. Compartió anécdotas de su viaje, desde los momentos de duda y desafío hasta los momentos de claridad y realización.
Habló de cómo cada prueba había sido una oportunidad para aprender y crecer, y de cómo cada encuentro con Aris y los otros personajes del mundo ficticio le había enseñado lecciones valiosas sobre el equilibrio, la autenticidad y la conexión. Lo más importante que he aprendido es que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia magia, continuó. El verdadero corazón de Epsilon es el que llevamos dentro de nosotros, la capacidad de encontrar equilibrio en nuestras vidas, de vivir con integridad y de hacer una diferencia en el mundo. Un nuevo comienzo. La celebración continuó con música, baile y una cena en la que todos disfrutaron de la compañía y de la alegría compartida. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas, y Patricio se sintió rodeado por el amor y el apoyo de sus seres queridos. Al final de la noche, Patricio se tomó un momento para contemplar el teatro vacío, ahora silencioso después de la celebración. La experiencia había sido un recordatorio de que, aunque el viaje estaba llegando a su fin, el verdadero propósito de su vida era continuar creciendo y aprendiendo. Sabía que su viaje no había terminado, sino que había evolucionado hacia una nueva etapa. Con una última mirada al escenario, Patricio se dirigió a casa, llevando consigo el corazón de Epsilon como un símbolo de su viaje y de las lecciones que había aprendido. En su hogar, colocó la gema en un lugar especial, un recordatorio constante de la importancia del equilibrio, la autenticidad y la magia que había encontrado en su vida. Epílogo. A medida que Patricio avanzaba hacia el futuro, llevaba consigo la certeza de que su vida era una obra en constante evolución. Cada día era una oportunidad para aplicar las lecciones de su viaje, para enfrentar nuevos desafíos con valentía y para vivir con un sentido de propósito y gratitud. El corazón de Epsilon, una simple gema en apariencia, había sido el catalizador de una transformación profunda y duradera. Patricio entendió que, aunque el mundo podía ser un lugar de caos e incertidumbre, la verdadera paz y equilibrio se encontraban dentro de uno mismo. Y así, con el equilibrio restaurado y la magia de su viaje integrada en su vida diaria, Patricio estaba listo para enfrentar el futuro con un corazón lleno de esperanza y una vida llena de propósito. La historia de su viaje, y la celebración de su transformación, era un testimonio del poder del autodescubrimiento y del equilibrio interior, y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar su propia magia en el viaje de la vida.